Me llamo Amara Valdés. Tengo 33 años. Soy analista de sistemas de datos, de esas personas calladas que resuelven problemas que nadie nota, hasta que algo se desmorona. Nunca me ha gustado ser el centro de atención, ni lo he necesitado, pero esa mañana en Ciudad de México, dentro de la sala de juntas, en el piso alto de Vidiana Logística, todos los ojos estaban puestos en mí. Las paredes de vidrio captaban el sol, lanzando una luz pálida sobre la mesa de acero. Mi reflejo parecía más firme de lo que me sentía, chaqueta azul marino, cabello recogido, una carpeta bajo el brazo. Frente a mí estaba Esteban Ruiz, el hombre que una vez se rió cuando le pedí un aumento. El mismo que me dijo, no hablo con el personal junior. Cuando me vio entrar, su sonrisa sarcástica se desvaneció antes de que pudiera ocultarla. Me senté en la cabecera. El paquete de contratos delante de mí llevaba el sello de Vidiana, el sello de mi compañía ahora. La mano de Esteban flotaba cerca de su pluma. El ritmo confiado había desaparecido. Inicié la reunión. Pico Azul Sistemas está aquí para la revisión trimestral de cumplimiento. Empecemos con el punto 1, violaciones a la integridad de datos. Mi voz no tembló. Intentó recuperarse, enderezando su corbata. Ya hemos resuelto esos asuntos internamente. Lo miré a los ojos. Entonces esto será rápido. Por un momento, la sala se quedó tan quieta que podía oír el zumbido tenue del proyector. Detrás de mí, la ciudad brillaba a través del vidrio, nítida y clara. Recordé estar sentada en ese mismo silencio frío años atrás, solo que entonces era yo la que era despedida. Ahora, cada gráfico, cada línea de código, era mía para comandar. Esteban carraspeó. ¿Estás representando a Vidiana? Sí, dije. Representante principal de clientes. Asintió, con los labios apretados como si probara algo amargo. No volvió a hablar. Los guié a través del informe hechos. Evidencia, recomendaciones, sin emociones, sin comentarios. Cuando terminó, cerré la carpeta y dije simplemente, eso concluye nuestra revisión. Enviaremos la decisión final para el viernes. Mientras salían, Esteban evitó mi mirada. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos, sellando un pasado que nunca esperé enfrentar de nuevo. Me paré junto a la ventana, viendo la ciudad extenderse bajo la luz matutina. Por primera vez, me sentí en paz, no victoriosa, no enojada, solo lista para recordar cómo empezó todo. Y así, miré hacia atrás. El recuerdo volvió con el frío del aire reciclado. El primer día que entré a Pico Azul Sistemas. Tenía 29 años, llena de esperanza y aún lo suficientemente ingenua para creer que el trabajo duro hablaba por sí solo. La oficina olía a café quemado y ambición. Filas de cubículos de vidrio brillaban bajo luces fluorescentes, lo suficientemente brillantes para ocultar lo cansados que todos ya se veían. Mi escritorio estaba en la esquina más lejana, justo al lado de la sala de servidores. El zumbido de las máquinas era constante, firme, mecánico, casi reconfortante. Nadie se sentaba ahí atrás a menos que algo se rompiera. Por eso me gustaba. Podía trabajar sin interrupciones, sin charlas triviales, sin tener que fingir que pertenecía. La mayoría de las mañanas. Llegaba antes del amanecer, conectaba mis auriculares, abría los registros del día y rastreaba los errores silenciosos que todos los demás ignoraban. Cuando una base de datos fallaba, la arreglaba. Cuando un informe se disparaba mal, reescribía el código. Mi nombre nunca aparecía en los correos que seguían, pero el alivio en la oficina era siempre el mismo. Crisis evitada, buen trabajo, equipo. Carlos, mi gerente, tenía un don para aparecer justo después de que la parte más dura estuviera hecha. Gran recuperación, todos, decía, con las manos en las caderas, los ojos mirando hacia el piso ejecutivo. Luego enviaba un resumen, escrito en un tono que hacía sonar como si él hubiera sido el que sostenía los cables a las 2 de la madrugada. Una vez, durante una reunión de equipo, alguien preguntó cómo se habían resuelto las pérdidas de datos. Carlos sonrió.
Somos afortunados de tener una fuerte colaboración, dijo. Bajé la mirada a mi cuaderno y subrayé la palabra colaboración 2 veces. Para cuando llegó el invierno, dejé de esperar reconocimiento. Mi credencial me abría la puerta al amanecer y me sacaba mucho después de que el equipo de limpieza se fuera. Mis dedos olían ligeramente a metal de los servidores. Mi café siempre se enfriaba antes de que pudiera terminarlo. Aún así, me decía que valía la pena, la experiencia importaba, incluso si nadie la veía. Pero en algún lugar de esa esquina, rodeada de máquinas zumbando, empecé a preguntarme si el silencio era realmente dedicación, o si solo era otra forma de desaparecer. Para la primavera, había acumulado suficientes noches tardías y proyectos terminados para llenar un portafolio. Cada métrica parecía perfecta: tiempo de actividad restaurado, tasas de error bajas, satisfacción del cliente más alta que en cualquier trimestre anterior. Lo único que no había cambiado era mi sueldo. Así que, un martes por la mañana, agendé 15 minutos con Patricia Gómez, la directora de Recursos Humanos. Su oficina estaba al final de un pasillo blanco que siempre olía ligeramente a perfume y tinta de impresora. Patricia era conocida por su tono calmado y su sonrisa cuidadosa, del tipo que parecía cálida de lejos, pero nunca llegaba a los ojos. Me hizo pasar sin levantar la vista del monitor. Hola, Amara. ¿Qué te trae por aquí hoy? Coloqué la carpeta en su escritorio, ordenada: gráficos, retroalimentación de clientes y resúmenes de desempeño. Me gustaría solicitar una revisión de compensación, dije. Mi voz era firme, profesional. Hojeó las primeras páginas con el mismo ritmo desapegado que uno usaría para hojear una revista vieja. Has hecho un gran trabajo, dijo finalmente, pero la política de la compañía no permite negociaciones de salario para posiciones junior. Por un segundo, pensé que había oído mal. Incluso con este historial de desempeño, la sonrisa de Patricia se amplió una fracción. Sí, lo entiendes, ¿verdad? El crecimiento aquí se trata de paciencia y humildad. La palabra humildad cayó más pesada de lo que esperaba. Asentí una vez, sintiendo el aire volverse más frío. Por supuesto. Cerró la carpeta y la deslizó de vuelta sobre la mesa. Sigue así, Amara. Pico Azul valora a personas como tú. Recogí mis papeles con cuidado para que no viera mis manos temblar. La conversación había durado 6 minutos. Al salir al pasillo, el zumbido de la oficina regresó: 1000 teclados tecleando. Ninguno de ellos el mío. De vuelta en mi escritorio, los servidores susurraban detrás de la pared de vidrio. Miré la misma hoja de cálculo que había arreglado una docena de veces antes y me di cuenta de algo simple: no me veían como esencial. Me veían como reemplazable. La luz fluorescente parpadeó sobre mi cabeza. Un pulso suave en el silencio. Alcancé mi taza, ahora vacía, y susurré para mí misma: está bien, lo entiendo. Después de esa reunión con Recursos Humanos, algo dentro de mí dejó de esperar justicia. No me enojé ni me quejé. Simplemente empecé a observar. Si esta compañía solo valoraba la visibilidad, entonces haría mi prueba imposible de ignorar. En silencio, a fondo, cada noche, cuando la mayoría se iba, me quedaba atrás en la luz azul tenue de la sala de servidores. Las máquinas zumbaban como un latido en el que podía confiar. Abría los registros que nadie más se molestaba en revisar: cadenas diminutas de números, marcas de tiempo, IDs de usuarios. Al principio, era rutina: un campo corrupto aquí, una validación faltante allá. Pero luego empecé a notar patrones. El mismo cliente aparecía una y otra vez. Los mismos errores de sistema. La misma firma en los formularios de aprobación: Ricardo Salinas, director técnico. El hombre que siempre presumía en las reuniones de que la infraestructura de Pico Azul era a prueba de balas. Empecé a guardar copias de todo. Mantuve una versión en el servidor de la compañía, otra en un disco privado. No porque planeara exponer a alguien, sino porque dejé de confiar en que la verdad se quedaría quieta sin ayuda. Los datos, después de todo, tenían una forma de desaparecer cuando se volvían inconvenientes.
Cada anomalía que encontraba contaba una historia, fusiones de código apresuradas, respaldos sobrescritos, chequeos de seguridad omitidos para cumplir plazos. Cada línea susurraba algo que las palabras pulidas de Patricia nunca dirían. La humildad no era lo que valoraban. Era el silencio. Algunas noches captaba mi reflejo en el monitor, el brillo tenue delineando mi rostro. No parecía enojada, solo despierta. Había poder en conocer el sistema mejor que las personas que lo controlaban. A medianoche, etiquetaba otra carpeta, encriptaba otro archivo, agregaba otra nota al archivo creciente. Lo llamé semillas de auditoría. Nadie sabía que existía. Nadie preguntaba por qué siempre era la última en irse. Cuando finalmente salía, el aire de la ciudad se sentía pesado, trayendo el aroma de lluvia sobre concreto. Las luces de la ciudad se desdibujaban a través de la niebla, y pensaba en los servidores aún corriendo detrás de mí, cada uno sosteniendo fragmentos de verdad. No sabía qué haría con ellos aún, solo que no iba a dejar que desaparecieran. Una semana después de empezar mi archivo silencioso, un número desconocido apareció en mi pantalla. Era tarde, pasadas las 9, y la oficina estaba casi vacía, excepto por el zumbido bajo de los servidores y el leve susurro del equipo de limpieza nocturna en el pasillo. Dudé antes de contestar. ¿Es Amara Valdés? La voz era cálida, confiada. Habla Mateo Herrera de Vidiana Logística. Trabajaste en nuestra integración el trimestre pasado, ¿verdad? Me enderecé en mi silla. Sí, me encargué de la migración final de datos. Rió suavemente. Encargarte es decir poco. Nos salvaste. Nuestra base de datos de ventas se habría caído antes de la auditoría sin tu arreglo. Nunca lo olvidamos. Por un momento, no pude hablar. Pico Azul nunca había mencionado mi nombre a los clientes. Al menos eso pensaba. Lo aprecio, dije finalmente. Estamos expandiendo nuestra división de analítica, continuó. ¿Considerarías un cambio a alguien como tú podría hacer un impacto real aquí? Miré la ventana oscura, mi reflejo enmarcado por las luces de los servidores. Una oferta de trabajo no era solo una escapatoria, era una puerta que había tenido demasiado miedo de imaginar abierta. Pensé en los cumplidos vacíos de Carlos, la sonrisa de Patricia, el silencio interminable que se tragaba mi trabajo entero. ¿Cuándo necesitarían a alguien?, pregunté en voz baja. Pronto, dijo. Envíame tu currículum, hablemos. Después de que la llamada terminó, me quedé sentada allí por un largo rato, el tono demarcado aún resonando en mi pecho. Abrí un documento en blanco y empecé a escribir. No una carta de renuncia, no aún, solo una lista de lo que había hecho, lo que había construido, lo que finalmente estaba lista para reclamar. 3 días después, limpié mi escritorio. Sin anuncio, sin café de despedida. Dejé mi credencial en el teclado de Carlos y salí antes del amanecer. Afuera, el aire matutino se sentía más ligero que en meses. Por una vez. El zumbido detrás de mí no era el sonido de máquinas. Era el sonido de algo terminando y algo más empezando en silencio. La primera mañana en Vidiana Logística se sintió casi irreal. La oficina era luminosa y tranquila, la luz del sol acumulándose a través de amplias ventanas de vidrio en lugar de zumbantes bombillas fluorescentes. Mi nuevo escritorio daba al horizonte, una vista de esquina sobre el río y los árboles a lo largo del Paseo de la Reforma. Después de años enterrada junto a servidores, el espacio se sentía como aire que no me había dado cuenta de que me faltaba. Mi nueva gerente, Ana López, me recibió con un apretón de manos firme y una regla simple: aquí valoramos la precisión sobre la política. Su voz era calmada pero segura. El tipo de liderazgo que no necesitaba ser ruidoso. Me mostró la infraestructura de datos que manejaría arquitectura limpia. Cambios documentados. Todo versionado correctamente. Era lo opuesto al caos. Por primera vez, trabajé sin tener que justificar mi presencia. Mis informes eran revisados, acreditados e implementados exactamente como los escribía.
Cuando Ana decía «gracias», no era performativo, era directo, como si el reconocimiento fuera solo otra parte de un buen flujo de trabajo. Los días pasaban sin problemas. Llegaba temprano por hábito, aunque nadie lo esperaba. Mi café se mantenía caliente, mi bandeja de entrada clara, y mi nombre realmente aparecía en las actualizaciones de proyectos. Detalles pequeños, pero después de Pico Azul, se sentían revolucionarios. Unas semanas después, Ana convocó una reunión de equipo en la sala de juntas de vidrio. Gráficos brillaban en la pantalla, asociaciones trimestrales, evaluaciones de proveedores, auditorías próximas. Seguí hasta que una línea captó mi atención. Proveedor Pico Azul Sistemas. Ana señaló la lista. El próximo trimestre, conduciremos una auditoría completa de cumplimiento e integridad de datos de nuestros proveedores clave. Pico Azul es la prioridad. Necesitaré a alguien familiar con su infraestructura. La pluma en mi mano se detuvo. El nombre que había intentado dejar atrás ahora flotaba calmadamente en la pantalla, como esperando. La mirada de Ana se encontró con la mía. «¿Viniste de Pico Azul, verdad?» «Sí», dije, firme. «Conozco bien su estructura». Asintió. «Bien. Serás nuestra líder en esto». Cuando la reunión terminó, me quedé un momento junto a la ventana. El horizonte brillaba en oro de tarde, y por primera vez en años, no me sentí pequeña. Me sentí lista. La preparación tomó semanas. Cada mañana, construía marcos, verificaba registros y revisaba el protocolo de auditoría de Vidiana línea por línea, hasta que se volvía memoria muscular. Mi equipo, 2 analistas y un oficial de cumplimiento. Me confió rápidamente. Decían que trabajaba como alguien que había visto todo tipo de errores antes. No estaban equivocados. Había pasado años limpiándolos de Pico Azul. Cuando llegó el día, la sala de reuniones se sintió más fría de lo usual. A través de la pantalla de video apareció el logotipo familiar Pico Azul Sistemas. La misma curva azul marino que una vez llevaba en mi credencial. Mi equipo se unió a la llamada, sin saber que el hombre ajustando su corbata al otro lado me había dicho una vez que no valía una conversación. Esteban Ruiz saludó al grupo con su tono pulido. «Estamos complacidos de cooperar con el proceso de Vidiana», dijo. «Cualquier ineficiencia que encuentren fue heredada de una administración anterior». Lo dejé terminar. Luego compartí mi pantalla. Filas de números llenaron la proyección, redundancias de permisos. Claves de encriptación desalineadas. Inicios de sesión no verificados. Estas entradas predatan el cambio de liderazgo, dije uniformemente. Marcadas con tiempo y autorizadas bajo sus credenciales actuales. La mandíbula de Esteban se tensó. Ya veo. Tal vez un error de migración de datos. Resalté otro patrón: rastros de seguridad faltantes en los registros de transacciones de clientes. Esa explicación no encaja en la secuencia, respondí. Estos son anulaciones manuales. Nadie habló por un momento. Incluso a través del vidrio, podía sentir la tensión asentarse. Mi voz no se elevó. No necesitaba. Los datos llevaban su propia autoridad. Ana, sentada al final de la mesa, asintió ligeramente para que continuara. Guié al equipo a través de cada hallazgo, paso a paso, sin dejar espacio para especulaciones. Cuando terminó, Esteban carraspeó de nuevo, pero la confianza se había drenado de su voz. «Gracias por la aclaración», dijo en voz baja. Dejé de compartir mi pantalla y miré directamente a la cámara. «Enviaremos un informe preliminar para el viernes». La reunión terminó sin cortesías. Mientras la pantalla se volvía negra, capté mi reflejo en la pared de vidrio calmada, compuesta, inquebrantable. La justicia no necesitaba ruido, solo necesitaba precisión. La primera pista llegó como una captura de pantalla en mi bandeja de entrada, una publicación en un foro de la industria con un titular que se movía como estática. Una compañía socia deja que una ex empleada lidere una auditoría. ¿Dónde está la ética? No había nombre. No se deletreaba la compañía. Solo suficientes migajas para que cualquiera curioso me encontrara. Para el mediodía. El enlace ya había llegado a 3 canales diferentes de Slack.
Cerré el navegador y caminé a la oficina de Ana con el informe preliminar en la mano. Están empujando una narrativa de conflicto de intereses, dije. Quiero una reverificación completa, con legal presente, de principio a fin, cada marca de tiempo, cada hash, cada firma. Ana no parpadeó. Agenda la sala. Yo traigo a legal. Para la tarde temprana, teníamos una sala de guerra, una pared para la cadena de custodia, una para el mapa del sistema, una para referencias cruzadas. Maya, la consejera senior de Vidiana, puso una grabadora en la mesa y habló con la precisión limpia de una notaria. Procedan. Empecé con exportaciones crudas. Verificamos sumas de verificación. Comparamos relojes de servidores contra registros NTP y reconstruimos el rastro de auditoría desde la fuente hasta el resumen. Cada acción que había tomado estaba en blanco y negro: IDs de usuarios, IPs, artefactos firmados. Cuando una entrada tocaba el sistema de pico azul, la pantalla lo mostraba iluminado en un color diferente, su color, no el nuestro. Alegación 1. Leyó Maya. Sesgo en la selección de evidencia. Saqué el historial de consultas y mostré el script de muestreo automatizado, sus parámetros bloqueados, su salida reproducible, sin discreción, dije, sin selección. Alegación 2. Continuó. Malinterpretación de anomalías. Cambié al cuaderno de validación y reran las verificaciones en tiempo real. Las mismas discrepancias surgieron. Cuadro por cuadro. Ana se inclinó hacia adelante, no para desafiar, sino para presenciar. Nos quedamos hasta que las sombras de las persianas dibujaron líneas largas a través de la alfombra. Cuando llegamos a la recomendación final, Maya tapó su pluma y miró a Ana. Todo cuadra. Documenten la reverificación y publiquen el resumen. La declaración salió a las 6:17 p.m. Medida. Factual. Vidiana afirmó los resultados de la auditoría, citó verificación legal independiente y reiteró salvaguardas contra conflictos de intereses. Sin nombres, sin comentarios, para la mañana, el hilo del foro había perdido su calor. Caminé junto a la ventana y vi el tráfico elevarse y diluirse como humo. Mi pantalla mostraba el informe reverificado, esperando en mis borradores. No me sentí vindicada ni triunfante. Solo firme. Los datos se sostenían. Eso era suficiente. La reunión final se llevó a cabo un jueves por la mañana en la sala de juntas del piso 12 de Vidiana. El aire era fresco y filtrado, casi demasiado quieto. A través de las paredes de vidrio, el horizonte de la Ciudad de México brillaba bajo el sol, pero dentro, la mesa relucía como un banco de tribunal. Me senté en la cabecera, con la carpeta del informe bajo mis dedos. Frente a mí entró la delegación de Pico Azul, Esteban Ruiz primero, seguido de Patricia Gómez, con su sonrisa pulida, y el asesor legal cerrando el grupo. Nadie habló por un momento. El peso de la cortesía oprimía las paredes. Ana asintió para que empezara. Hoy cubriremos los hallazgos finales de cumplimiento y la resolución de nuestra asociación con Pico Azul Sistemas, anuncié. Conecté mi laptop al proyector. Filas de datos se desplegaron, desajustes en inicios de sesión, credenciales duplicadas, marcas de tiempo que señalaban accesos no autorizados. Todo doblemente verificado, sin adornos, solo hechos crudos. Como ven, continué con voz uniforme, estos incidentes cruzaron departamentos y persistieron más allá del plazo de corrección. Cada uno viola el acuerdo original de integridad de datos. Esteban se removió, mandíbula tensa, pluma girando entre sus dedos. Están exagerados. Algunos procesos son de antes de nuestro cambio de liderazgo. Lo miré fijo, breve pero firme. Las marcas de tiempo lo desmienten. Patricia cruzó los brazos, su calma fingida agrietándose. Seguro se arregla con más colaboración. Ana intervino por primera vez. No es para corregir, es definitivo. Pasé la página y leí la cláusula final en voz alta. A partir de hoy, Vidiana Logística termina la asociación con Pico Azul Sistemas, de inmediato. El silencio fue absoluto. Papeles crujieron,
La mano de Patricia tembló al tomar la pluma. El clic resonó mientras firmaba la terminación. Cerré la carpeta con cuidado, alineando bordes perfectos. Esteban no alzó la vista. Patricia soltó un suspiro inestable. Se levantaron y salieron. Yo me quedé sentada, viendo la puerta cerrarse. No sentí triunfo, solo el peso sereno del equilibrio recuperado, como si el karma hubiera cobrado su cuenta sin ruido. Pasaron semanas, y la oficina se asentó en un nuevo ritmo. Los archivos del viejo proveedor habían sido archivados, y la recién formada División de Transparencia de Datos de Vidiana llenó el espacio que una vez perteneció a revisiones interminables y control de daños. Me pidieron liderarla, una ironía que no me pasó desapercibida. Mis días ya no se pasaban persiguiendo errores ocultos. En cambio, construía sistemas que aseguraban que nadie pudiera esconderlos de nuevo. Mis mañanas empezaban más temprano ahora, no por obligación, sino por elección. La luz del sol entraba a través de las mismas ventanas amplias donde una vez vi tormentas juntarse sobre la Ciudad de México. El vidrio ya no reflejaba agotamiento, reflejaba propósito. La miembro más nueva de mi equipo, Emilia Pérez, era fresca de la universidad, brillante y ansiosa. Me recordaba a mí misma años atrás, excepto que ella hacía preguntas que yo nunca me atreví. Una tarde, se quedó junto a mi escritorio mientras revisaba un informe. Señora Valdés, dijo con cuidado. Nunca tuvo miedo de ser subestimada. Levanté la vista de la pantalla. Su expresión no tenía juicio, solo curiosidad, del tipo que nace de querer creer que hacer las cosas bien aún importaba. Una vez, dije, después de una pausa. Pero aprendí que el silencio no es debilidad, es datos esperando ser leídos. Sonrió, garabateando la línea en su cuaderno como si fuera parte del entrenamiento. No la detuve. Algunas lecciones merecían ser escritas. Más tarde esa noche, el piso se vació uno por uno hasta que solo quedó el zumbido tenue de las computadoras. Me paré junto a la ventana, viendo el horizonte de la ciudad brillar bajo el suave resplandor naranja del atardecer. Las luces parpadearon en los puentes, lentas y deliberadas, como un latido estabilizándose después de una larga carrera. En algún lugar abajo, podía ver el reflejo de mi propia oficina en el vidrio brillante, quieta y viva. El mismo zumbido que una vez trabajé junto ahora se sentía como música tranquila. El ruido se había ido, reemplazado por algo más simple, el sonido de la claridad, la prueba de que la luz, cuando es lo suficientemente firme, no necesita gritar para ser vista,